Bienvenidas a este su podcast de la Biblia a la vida. Una vez más aquí preparadas y listas para entregarles un nuevo contenido que esperamos que sea de bendición. Les habla Charvela El Hash de Salcedo y me acompaña mi amiga Patricia García de Namnum. Patricia, siempre nos gusta preguntarnos cómo estás y por eso quiero preguntarte cómo estás hoy. Claro. Yo bien, gracias a Dios, aquí contenta en tu compañía y de quienes nos están viendo y escuchando también. Qué bueno. Tú sabes, Patricia, que siempre es bueno recordarle a las que nos están viendo y escuchando, porque también tenemos la versión en video, algo nuevo que estamos sacando. Queremos recordarles que estamos en Instagram y que ahí puedes seguirnos, no solo para recordarte cada programa que sale, sino también para que los lunes tú puedas acercarte a nosotras y hacernos preguntas de las cuales vamos a responder de forma escueta muchas veces, y aquellas que ahí, de a poquito. Sí, y aquellas que no podamos responder con 50 palabras, que es lo que normalmente posteamos, haremos todo lo posible por entregarte un podcast enterito respondiendo tu pregunta o parte de ella. Y el podcast de hoy es respondiendo una pregunta que no puede ser darse una respuesta corta a la misma. Y así te dejo, Patricia, para que tú introduzcas nuestro podcast de hoy. Definitivamente este es un tema que en 50 palabras no podemos responderlo, por lo menos no de una manera así profunda, ¿verdad? Correcto. Y si hay algo que a lo largo de los años se ha convertido en un tema en el que vemos prácticas distintas dentro del mismo pueblo de Dios, es el tema del pastorado de la mujer, de si la mujer puede o no ser pastora. Algunos por un lado entienden que no hay distinción alguna entre el hombre y la mujer y que el llamado de Dios no es exclusivo a los hombres y que por lo tanto todo lo que el hombre puede hacer dentro de la iglesia, la mujer puede hacerlo también porque no hay distinción alguna. Esto es lo que entienden algunos. En otro extremo, otros entienden que no hay ningún tipo de espacio para la mujer dentro de la iglesia, en su servicio y en su enseñanza, y que por lo tanto la mujer es simplemente una asistente más al servicio de cada domingo, que está ahí sentada, escuchando, aprendiendo, pero no hay ningún tipo de espacio para ella, y eso es otro extremo. Y hay otro grupo más que entiende que el rol del pastorado y de liderazgo le ha sido dado a los hombres y que por lo tanto la mujer no puede ser pastora, pero sí hay un espacio para su servicio y su enseñanza dentro de la congregación. Y en este último punto es en el que nosotras, Charvela y yo, nos encontramos a nivel individual, y es lo que creemos también como iglesia, porque ambas somos partes de la misma congregación. Y Patricia, antes de hablar de los roles y el valor de la mujer para defender nuestro punto, quisiera aclarar a beneficio quizás de algunas hermanas en algunas iglesias, que muchas de nosotras le llamamos pastora a la esposa del pastor y no necesariamente le estamos atribuyendo a ella a esa mujer que llamamos pastora una imposición de autoridad o del rol de pastora en sí, sino que simplemente le llamamos así. Pero debemos cambiar la cultura, porque al hacerlo estamos dándole a ella una atribución que la Biblia no se la da. Entonces tenemos que reorganizar nuestra forma de hablar y llamarle a la esposa del pastor eso, la esposa del pastor, no la pastora, porque no es su rol el del pastorado. Así que muchas lo hacen de forma, tú sabes, por ignorancia quizás, o por costumbre, por tradición. Inocentemente, pero a lo que nos estamos refiriendo hoy es a ese rol de autoridad que muchas mujeres han comenzado a ejercer en la iglesia. Y lo primero que quisiera aclarar también, o darle un poquito de contenido a la idea de la diferencia entre rol y valor. Muchas mujeres que apoyan el pastorado femenino entienden que el no hacerlo es una discriminación hacia su rol y no darle a ellas el mismo valor que tiene el hombre. Y eso es un concepto mal entendido. Valor y rol no es la misma cosa. Y hay un versículo, Patricia, en la Biblia que nos lo aclara súper bien, y es Génesis 1. En Génesis 1 Dios nos habla de nuestro valor, y lo que dice es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y luego nos dice varón
varón y hembra los creó, dejándonos ver así que nosotras somos de igual valor que el hombre, porque ambos tenemos la imagen de Dios. Eso es lo que nos da a nosotras el valor, que ambos tenemos en la misma proporción la imagen de Dios. Entonces el problema no está que te consideren de menor valor o de mayor valor al hombre, no, el problema está en los roles que Dios ha asignado. Y Dios ahí mismo dice, te creé del mismo valor, pero te creo con diferentes roles, diferentes géneros. Uno es varón y otro es hembra. Y tú sabes que Génesis 2 nos amplía un poco más esta división de roles que Dios nos ha otorgado. Y Génesis 2 nos dice que Dios creó primero a Adán y lo creó incluso de una forma diferente. Lo creó a él del polvo y sopló aliento de vida. Y luego tomó de las costillas y de la carne del hombre, tomó partes para crear a la mujer. ¿Y por qué Dios no creó a la mujer igual que al hombre del polvo? Dios lo pudo haber hecho. No lo hizo así porque Él quería dejarnos algo claro, y es que la mujer procede del hombre. Su rol, aunque sean los dos del mismo valor, su rol es diferente. Ella vino, como lo dice también el Nuevo Testamento, por causa de Él. Ella fue creada para Él, para ser su ayuda. Y algo importante aclarar, Patricia, que a veces tenemos ese problema con el tema de la ayuda y con el tema de los roles. Si nos fijamos en la Trinidad, en la relación que hay dentro de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo, es Dios es uno, pero con diferentes, ¿verdad?, personas. Y entre ellas, por ejemplo, si vemos el rol de ayudador como algo de segunda clase, que es lo que nos ha vendido la corriente feminista, entonces estaríamos diciendo que nuestro Dios tiene un rol de segunda clase, porque el Espíritu Santo es el ayudador. Exacto. Y también si vemos los roles dentro de la Trinidad, el Hijo no es inferior al Padre, porque ambos son Dios, pero hay un rol que se le ha otorgado al Hijo donde Él se somete al Padre, y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Entonces no hay distinción de valores. Las tres personas de la Trinidad son Dios, es un mismo valor, pero con diferentes roles. Y eso es algo que debemos entender nosotras las mujeres para poder valorar entonces lo que nosotras somos y adaptarnos entonces a lo que la Biblia llama nuestros roles. Entonces, Patricia, agréganos un poco más. Sí, definitivamente. Y cuando nosotros vemos a la persona de Jesús, abundando un poquito más en este tema de valor, Jesús mismo era uno que trataba a las mujeres y mostraba el valor que ellas tenían. Él no las menospreciaba, Él las amaba, y no solamente eso, Él se acercaba a ellas, aun cuando esto pudiera ser contracultura en ese momento. Él se acercaba a las mujeres. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la mujer en el pozo, esta mujer que se sorprende cuando Jesús se le está acercando. ¿Por qué? Porque Jesús tiene este entendimiento correcto, claro, siendo Él Dios, de que hay un valor, es el mismo valor, y es la imagen de Dios en cada una de nosotras, en hombres y mujeres, siendo cada uno íconos de Dios, representantes de Dios, y esa imagen es lo que nos da valor. Entonces vale la pena que hayamos tomado este tiempo recalcando que cuando estamos hablando de roles, y ahora vamos a hablar de eso, nos vamos a concentrar en esta parte, jamás nos estamos refiriendo a valor, jamás estamos denigrando el valor de la mujer. Nosotras mismas que le estamos hablando ahora mismo somos mujeres. Sería un poco contradictorio, ¿verdad?, para nosotras hablar de esto refiriéndonos a valor, porque nos estaríamos menospreciando a nosotras mismas. Entonces, habiendo dejado esto claro y esta base, hablemos de qué nos enseña la Biblia con relación a estos roles y qué dice con relación al liderazgo del hombre y cuál es la posición de la mujer en cuanto a esto. Sí, tú sabes, Patricia, que nosotros cuando vamos a las empresas, trabajamos en un área secular, no tenemos problemas con los roles que se asignan en la empresa. Sabemos que hay un jefe, que hay un líder al cual yo me someto, y también lo hacemos en la casa. Cuando tenemos un papá, una mamá, nos sometemos a la autoridad de los padres mientras vivamos ahí, mientras ellos nos provean. Pero cuando vamos a la iglesia y cuando vamos al matrimonio también, nosotras no queremos someternos al rol que la Biblia dice. A mí me gusta mucho
ilustrar esto poniéndome la Biblia aquí arriba en la cabeza. O sea, yo no puedo hacer nada que la Biblia no me dé permiso. Y nosotras debemos de vivir el rol que la Biblia dice que nosotras debemos vivir. Y hay un versículo que me gusta mucho y es 1 Corintios 11:3, te lo voy a leer. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí vemos un orden jerárquico hasta celestial, ¿verdad? La cabeza de Cristo es Dios y la cabeza del hombre es Cristo. Todos vamos a estar en autoridad y la cabeza de la mujer es el hombre. Cristo no se quejó con que Dios fuera su cabeza. El hombre no se está quejando con que Cristo fuera la cabeza. De hecho, ser supervisado por Cristo es un rol bastante comprometedor y con mucha responsabilidad. Y nosotras entonces, muchas nos sentimos mal al usar nuestro rol de mujer o de sujeción al hombre, pero no debe de ser así. Ese es el rol bíblico que Dios ha dado para nosotras. Es el orden que Dios ha diseñado para que las cosas funcionen de una forma adecuada. Y fíjate cómo lo dice Efesios 5:22-24. Ya hablando un poco del rol dentro del matrimonio. Dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia nuevamente, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a su marido. Entonces, mis hermanas, una mujer en posición de pastorado se pone inmediatamente por encima de su esposo cuando ella es pastora y está entonces en contra o desorganizando, vamos a decir, o entorpeciendo este diseño que Dios ha hecho para la familia, porque una cosa no puede ser en la iglesia y una cosa en la casa. Si tú eres pastora y estás casada y tu esposo no es pastor, que hay muchos casos así, entonces en la iglesia él se somete a ti, porque nosotros estamos bajo el liderazgo del pastorado, y en la casa entonces cambia el rol, tú te sometes a él. Yo creo que eso revela una contradicción grande y clara a la Biblia, a la palabra de Dios. Y esto lo decimos con mucho amor y respeto. No queremos ser irrespetuosas en ningún momento, pero sí traerte los principios bíblicos que te aclaran estas cosas. Claro, porque estas no son nuestras ideas, no es lo que Charbel y Patricia piensan. Nosotros queremos traerte la verdad de la palabra, lo que la Biblia dice y enseña en su interpretación correcta, dentro de su contexto, porque no queremos descuidar nada de eso. Y tú sabes que, Charbel, hay otro pasaje que me llama mucho la atención y es una explicación sencilla antes de irnos a uno complicado. Y es en Tito, cuando se está dando toda esta descripción de los ancianos y de las características que un anciano debe tener. Una de ellas que dice es marido de una sola mujer. Y si es marido de una sola mujer, entonces no se está refiriendo a mujeres en el rol de anciano, en el rol de pastor, sino que se está refiriendo a hombres, porque una mujer, bíblicamente, y en lo que entendemos que las escrituras nos enseñan, no puede ser marido de una sola mujer. Entonces, aún en esta descripción encontramos una evidencia más de que el pastorado no fue diseñado para la mujer, sino para los hombres. Ahora, Charbel. Sí, te quería comentar algo en esa misma línea, antes que pases a otro punto. La misma Biblia revela el liderazgo masculino aún cuando llama a Dios varón. Dios es espíritu, Dios no tiene un género, Dios es espíritu, pero Él se hace llamar varón, Dios, y lo llamamos Él, no la llamamos ella, porque Dios ha revelado este orden jerárquico donde el varón predomina, y eso es algo a observar también de la Escritura. No, y Dios mismo se llama Padre, Él no se llama Madre, o sea, ahí vemos aquí esta distinción también. Entonces, pero hay otro verso, Charbel, que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Sí, vamos, yo lo voy a leer para que escuchamos lo que dice. Dice Pablo hablando: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y este es un pasaje, Charbel, que ha creado cierta discusión y aún cierto malestar entre mujeres
Y es bueno que nosotras tomemos el tiempo de explicarlo un poco, porque como creyentes estamos llamados a ser intérpretes fieles de las Escrituras. Y esto es un pasaje que yo necesito interpretarlo dentro de su contexto, de lo que Pablo está hablando en el pasaje, en ese mundo en el que se encuentra, y aún en comparación con otros versículos de la palabra de Dios. Y fíjate, Charvela, esta declaración que Pablo está haciendo aquí se da en el contexto de esas instrucciones apostólicas que Pablo está haciendo a la iglesia para ordenar la práctica de la iglesia cuando la iglesia está reunida, ¿verdad? Está en reunión. Y en ese contexto se prohíben dos cosas. Uno, a las mujeres no se le permite enseñar públicamente las Escrituras o la doctrina cristiana, ¿verdad? A los hombres en la iglesia. Y el contexto del pasaje nos da la implicación de estos temas. Y número dos, las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. La referencia tanto para enseñar como para ejercer autoridad aquí está dentro del contexto de la iglesia reunida. Las mujeres que enseñan a otras mujeres y las mujeres que enseñan a niños no es lo que se está hablando aquí. Y sí, nosotros vemos que se alienta a ambos casos en otros lugares. Sobre las mujeres que, por ejemplo, enseñan a otras mujeres, nosotros lo vemos en Tito 2, versículo 4. Sobre las mujeres que enseñan a los niños, nosotros lo vemos en Tito también, en el mismo pasaje de Tito vemos a mujeres instruyendo a niños también. Entonces este pasaje tampoco tiene en cuenta el papel de la mujer en situaciones de liderazgo fuera de la iglesia, y eso es algo que tú mencionabas, Charvela. Por ejemplo, negocios o gobiernos. Este pasaje no está diciendo que la mujer fuera de la iglesia no puede ejercer alguna posición de liderazgo o jerarquía dentro de un trabajo o dentro de un gobierno también. Eso no es lo que está hablando aquí. Entonces, por lo tanto, cuando Pablo pide a las mujeres que se callen, quiere decir calladas con respecto a la responsabilidad de enseñar, que está limitada en la iglesia reunida. Pablo en otra parte indica también que las mujeres hablan de otras formas a la asamblea de la iglesia, y podemos ver eso en 1 Corintios capítulo 11 y en 1 Corintios capítulo 14. Entonces el contexto de este pasaje nos está dejando ver primero la posición de autoridad, que no es que la mujer la tiene, y segundo, la enseñanza de la mujer con relación a los hombres. No que la mujer no puede abrir la boca en la iglesia, no que la mujer no tiene algún contexto para enseñar, porque si fuera así, Pablo se estuviera contradiciendo a sí mismo. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta con relación a este pasaje. Sí, Patricia, y enfatizar lo que dices, este pasaje habla del contexto de la iglesia. Nosotras estamos conscientes que ahí afuera hay mujeres sabias que saben enseñar la palabra de Dios y que son de beneficio para los hombres, escuchar incluso estas enseñanzas, porque son mujeres dotadas por Dios. Pero en el contexto de la iglesia, la Biblia tiene un orden establecido y Dios no lo está especificando en su palabra. Y hay otro versículo, Patricia, que es mal usado cuando quieren defender esta doctrina de que sí puede ejercer autoridad sobre el hombre porque todos somos iguales, y es el versículo de Gálatas 3:28. Es un versículo mal usado porque lo sacamos de contexto. Recuerden que para interpretar un texto tenemos que ver el contexto de lo que está hablando y no simplemente sacarlo y decir, mira lo que aquí dice. Y el versículo dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay varón y hembra, ¿verdad? Y ese versículo es usado muchas veces para decir, tú ves, no hay distinción, en Cristo todos somos iguales, pero no es en este contexto. Esto es en el contexto de la salvación que este versículo está hablando, no en el contexto de los roles y de las obligaciones dentro del cuerpo de la iglesia. Y tú sabes, Patricia, que otro personaje que ha sido muy mal usado y que ha dado pie a que muchas mujeres digan, míralo ahí, es bíblico que la mujer ejerza liderazgo sobre
sobre el hombre, es el caso de Débora. No sé si tú has escuchado, muchas mujeres dicen, pero ahí está Débora. Débora lideró al pueblo, ella era una mujer que hablaba de parte de Dios porque era profetisa también y demás, pero es bueno aclarar lo siguiente. Primero, Débora lo que era jueza. Ella tenía, vamos a decir, un cargo público donde ella daba consejos sabios. Ella en ningún momento la Biblia la llama sacerdotisa, perdón. El pueblo tenía ya su estructura sacerdotal compuesta 100% por hombres y Débora nunca fue parte de ese cuerpo, ¿verdad? Ella era jueza y sí, profetizaba del Señor, pero esta parte de profetizar, debemos entender que el profetizar no es solamente decir cosas del futuro, sino enseñar acerca de Dios, hablar de parte de Dios, y eso fue lo que Débora hizo. Débora habló a Barak, mira tú, yo siento que el Señor me dice que tú debes de hacer eso, y no vemos nunca a Débora usurpar la posición de Barak, todo lo contrario. Esta mujer hizo lo que toda ayuda idónea debe de hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, soportar el liderazgo masculino de este hombre que nos rodea. Y hacer lo que ella hizo, motivar a este hombre a hacer lo que Dios le había a él comandado a hacer. Y fíjate, Patricia, que hay mujeres en la iglesia que usurpan el rol de los hombres y no podemos ignorar que ciertamente hay una falta de masculinidad, una falta de liderazgo grande en Latinoamérica, en las iglesias, donde no hay hombres que se comprometan con la palabra y donde hay mujeres que estudian mucho la Biblia y tienen el don de enseñanza y ella lo que por resolver y por instruir, pues comienzan y toman la posición de liderazgo que la Biblia no le da. Entonces nosotras sí debemos de ser Déboras en el sentido de alentar a nuestros hombres que están ahí a prepararse, a equiparse y a tomar el rol de liderazgo que la Biblia le da a ellos, porque para eso es que están llamadas, para ser ayuda idónea y levantar esos hombres a hacer lo que deben de hacer. Claro, y aún dentro de ese mismo liderazgo o ausencia de liderazgo podemos ser ayuda, pero como tú bien decías, Charvela, sin usurpar la jerarquía que Dios ha establecido. Sin duda. Porque Dios es más sabio que nosotras, Él sabe lo que es mejor, Él sabe cómo funcionan las cosas, y yo no puedo pretender que yo soy la que tengo la idea de cómo es que debe ser, contrario a lo que el Dios santo y sabio sin medida ha dispuesto para su iglesia, que no es nuestra, no es de los pastores, es la iglesia de Cristo, y Él ha decidido y designado que sea de esa manera. Ahora, Charvela, ya para ir terminando, ¿verdad? ¿Qué sí puede hacer la mujer? Porque el pastorado es una cosa dentro de las múltiples cosas que la mujer sí puede hacer dentro de la iglesia. Que la mujer no pueda ser pastora y no deba predicar a hombres no quiere decir que no hay nada que ella pueda hacer. Y esto yo lo he escuchado mucho de otros pastores también, que algunos preguntan, si la mujer no puede ser pastora, entonces ¿qué va a hacer en la iglesia? Y la respuesta a eso es, bueno, lo mismo que hacen todos los demás hombres que tampoco son pastores, porque no, del llamado al pastorado ni siquiera es algo que todos los hombres tienen. Pero el tenerlo no implica o el no tenerlo no implica una menor categoría. Entonces hay múltiples cosas que la mujer sí puede hacer y que la misma Biblia estimula a la mujer a hacerlo. Y una de esas cosas es la enseñanza a otras mujeres, y nosotras vemos como Tito 2 exhorta a la mujer a hacer esto, y eso puede verse de diferentes formas. Puede verse a través de la enseñanza de una plataforma. Nosotros vemos mujeres que en conferencia, nosotras mismas, Dios nos ha dado el privilegio de poder hacer esto, predicamos aún sermones expositivos, pero le estamos haciendo a otras mujeres en el orden de Dios y bajo el liderazgo de nuestros pastores. Y eso puede también verse a través de la enseñanza en grupos de discipulado, reuniones de grupos pequeños, exponiendo y enseñando las escrituras. Entonces vemos que ese es un área en la que la mujer puede servir y utilizar sus dones de enseñanza también. Así es, Patricia, y mira que otros lugares ella puede enseñar. Puede enseñar a niños, puede enseñar a adolescentes en los grupos de jóvenes, puede servir a la iglesia como ujier o como parte del diaconato incluso de la iglesia. Puede también
ser consejera. En nuestra iglesia tenemos un cuerpo de mujeres consejeras porque ciertamente hay cosas que se transmiten mejor de mujer a mujer. Ese es el objetivo de nuestro podcast, hablar a las mujeres porque nosotras pensamos como ustedes. Y ya para terminar, mis hermanas que nos escuchan, si tú tienes una pastora, te animo a escudriñar las escrituras y ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Y si tú eres pastora y has escuchado este programa, con todo el amor del mundo, te decimos, escudriña las escrituras y pon la Biblia sobre tu cabeza y que sea ella la que te trace tu rol y es ella la que ya te ha trazado tu valor. Usa tus dones de la forma que Dios te ha dado y permitido que tú lo uses y que tu vida y tu ministerio puedan glorificar al Señor conforme a lo que dice las Escrituras.